antibióticos. Estas reacciones alérgicas por antibióticos más frecuentes en niños son las de tipo no inmediato, como la amoxicilina, que se caracteriza por la erupción exantemática maculopapular o urticarial retardada, es decir, al octavo, al séptimo día de manejo con amoxicilina aparece. Y justamente así es el tipo de reacción a la que nos estamos refiriendo. Tenemos una enfermedad poco conocida, que es retardada, pero que no tiene afectación sistémica. Aquí nos referimos al eritema, no es físico, es eritema único medicamentoso. Por favor, eso que quede claro, eritema único medicamentoso. La aparición es la aparición de una o varias lesiones cutáneas tras la toma de un fármaco. Ya vamos a ver las fotos. Que reaparece siempre en la misma localización, eso es lo característico. Y se caracteriza también por la presencia de ampollas o vesículas, pero en el mismo sitio que la vez anterior, si es que volvemos a tomar el fármaco involucrado. Suelen ser lesiones solitarias, menos frecuentemente múltiples, aunque sí pueden ser múltiples, aparecen desde los 30 minutos de toma del medicamento hasta varias horas o semanas después. El diagnóstico nosotros lo hacemos previa autorización del paciente por provocación oral, porque además de darle estas manchas eritematosas, oscuras, a veces vesiculosas, no produce un síntoma sistémico como anafilaxia. Entonces algunos pacientes dicen, sí doctor, me voy a provocar en el hospital. También diagnosticamos esta alergia tardía del eritema medicamentoso aplicando el fármaco sospechoso de forma tópica sobre el área de piel afectada. Por último, tenemos los trastornos comunes causados en raras ocasiones por alergia a medicamentos. Estas generalmente son tardías: el eczema de la dermatitis atópica, la hepatitis autoinmune, la nefritis intersticial, fotosensibilidad, esto es unido, fotosensibilidad al sol sobre todo, y vasculitis. Veamos este caso por último de una paciente alérgica a varios medicamentos que consulta por alergia a la penicilina y a otros medicamentos como anestésicos locales y analgésicos. Mi médico ha solicitado estudios sobre medicamentos utilizados en cirugía, penicilina, anestésicos locales y diclofenaco. Además dice, tengo alergia desde hace 20 años al diclofenaco y al paracetamol. Pero nosotros no le aceptamos hacerle las pruebas si es que el médico no nos firma y no nos dice, deseo investigar estos grupos de medicamentos o medicamentos individualizados, porque no deja de ser un problema médico legal el estudio de medicamentos. Cuando toma, sobre todo, dice, desde hace 20 años el diclofenaco y el paracetamol, se le hincha el ojo. Pero es una paciente, como les decía antes, que tiene una patología de fondo, que es la rinitis alérgica, con síntomas como estornudos frecuentes, picazón de los ojos, nariz y secreciones. Nosotros, antes de las pruebas en el consultorio, lo que hacemos es llenar una historia clínica específica de alergia a medicamentos, que la tenemos en la primera consulta. Suspendemos los antialérgicos durante 8 días para que en la prueba de prick test no se nos negativice. Tenemos entonces un control en 8 días para el inicio de las pruebas de alergia, y podemos iniciar con esta paciente con los anestésicos locales, los AINES, los betalactámicos. Esto nos llevó casi 3 semanas, ¿no? Trabajando 2 días a la semana con la paciente, porque cada prueba de estas implica por lo menos 1 hora hasta 2 horas en la emergencia del hospital. Esto
alergia a medicamentos no se hace en la clínica de alergia, ¿no? Entonces el diagnóstico de esta paciente fue rinitis alérgica, urticaria alérgica, erupción cutánea generalizada debido a drogas y medicamentos. Comenzamos el plan, luego de los resultados, no todavía, sino luego de los resultados, pensamos utilizar inmunoterapia sublingual para alergias y TCL. Terminaremos con la elaboración del informe técnico con los resultados del estudio de alergia a los medicamentos para el médico de cabecera y el uso de antihistamínicos o antileucotrienos, a veces corticoides, según la gravedad de la reacción. Comenzamos entonces en 8 días, luego de haber suspendido todo medicamento antihistamínico. Algunos medicamentos antidepresivos también pueden inhibir el resultado del prick test, y vemos que en esta paciente tenemos algunos resultados interesantes con respecto a la positividad a los ácaros, al polvo de caza fuerte, a la mezcla de hongos y a pólenes de árboles. Entonces aquí se confirma que los pacientes que tienen una entidad de base básicamente alérgica o inmunológica tienen más predisposición a ser alérgicos a medicamentos. Se entrega la desensibilización, nosotros lo manejamos con 6 meses de toma de vacunas debidamente diluidas. Seguimos un plan de dilución y llegamos a los 6 meses a la dilución tal cual es el antígeno en la realidad, y hacemos un refuerzo de 1 mes y luego al año, de 1 mes al año de iniciado el tratamiento y a los 2 años. Siguiente. Aquí vemos el estudio de prequirúrgicos. Como ustedes ven, esta señora seguía siendo realmente una paciente multisensible al pancuroño, al rocuroño, a la bupivacaína, al tiopental, a la lidocaína, que es un anestésico local. A veces se usa en el quirófano también el atracurio y la ropivacaína. Aquí está a la derecha de ustedes las fotos que nosotros, de los antígenos de anestesia que utilizamos, los prequirúrgicos que se llaman. En cuanto a los prequirúrgicos, los relajantes musculares, bloqueantes neuromusculares, son la causa más común de anafilaxia en el quirófano. Tenemos un 60% de incidencia. Todos son capaces de generar alergia, pero la succinilcolina es la causa más frecuente. 3 de 4 anafilaxias, por lo general, que ocurren en el quirófano, ocurre en mujeres y en el 60% por prequirúrgicos. No ha existido ningún reporte hasta el momento de que los anestésicos volátiles halogenados causen anafilaxia, de tal manera que son una medida alternativa correcta de seguridad para un paciente como este, que es múltiple alérgico y que el momento en que se opere de alguna cosa. El alotano, más bien, lo que produce, lo que sabemos todos, eso, pero no es alergia, es una hepatitis inmunogénicamente mediada, fiebre, rash, eosinofilia y aumento de las transaminasas. Es decir, es una reacción adversa medicamentosa porque ya es conocida, mientras la alergia, pues, generalmente no es conocida. Los relajantes musculares, como estamos en este capítulo, tenemos una clasificación según el grado de sensibilidad, alto o medio. El alto, básicamente la succinilcolina, el succinilcolina y el rocuroño. De media gravedad, el pancuroño.
Tenemos el polietilenglicol, que es un excipiente, que también hay que considerarlo. Nosotros lo tuvimos de moda cuando hacíamos estudio de alergia a las vacunas de COVID, cuyo excipiente principal son los macrogoles, que es el polietilenglicol, y de ese grado 3350, 2000, o polietilenglicol 400, que básicamente está en los colirios y que es una forma muy frecuente cuando se usa crónicamente mediante gotas, por ejemplo, humectantes, de sensibilizarse a este excipiente, sustancia inerte, que consta no solo en las vacunas COVID, sino en más de 1000 tipos de medicamentos, por lo que se sugiere, por ejemplo, el Depomedrol, se sugiere que una paciente que tiene alergia a algún producto de estos, que revise, y le ayudamos a revisar la ficha técnica del producto, y vamos a ver que en el acápite 6.1 contiene los excipientes que nosotros estamos sospechando. Un ejemplo, por ejemplo, es el Depomedrol, que contiene polietilenglicol, creo que es 2000. Los resultados de pruebas de anestésicos locales como segundo paso al otro día, porque ya nos demoramos bastantes en la primera prueba. Vean ustedes que aquí en el prick test, porque siempre comenzamos con prick test, luego intradermo reacción y luego provocación. Test de provocación generalmente vía oral o provocación intramuscular. Aquí prácticamente este paciente no tuvo ninguna reacción con el prick test, con el primer paso, y en la intradermo tampoco. Pero con eso ya teníamos el 99% de seguridad de que no hay ninguna alergia. Sin embargo, con 0,2 de ml de lidocaína, se puede hacer hasta con 0,5 o 1 centímetro. Nosotros, pues ahí nos ayudó Dios, le hicimos nuestro Dios, y le hicimos con 0,2, y a los 20 minutos de la provocación intramuscular, con 0,5, perdón, tuvimos aparición de urticaria, por lo que siendo rarísima la alergia a la lidocaína, es un caso como para publicar, porque son contadas las alergias a la lidocaína. Aquí tenemos como hubo esa reacción a la lidocaína, tuvimos que estudiar al paso la bupivacaína y le hicimos estas concentraciones. Y vean ustedes en el prick test, no hay ninguna reacción. Siempre comenzamos por concentraciones bien altas, 1 por 1000, 1 por 10.000, y luego bajamos al 1%, luego al 1 por 10, luego al 1 por 1, es decir, tal cual. Si es que el prick test sale negativo, seguimos con la intradermo reacción. Esto es una inflamación propia de la técnica nada más, y al 1% no tuvo ninguna reacción, por lo que el resultado era negativo y podía usar la paciente. En el informe le íbamos a decir al odontólogo que puede usar la bupivacaína en vez de. Aquí tenemos las pruebas, una foto de pruebas de los AINES. Aquí tenemos un mecanismo interesante de los AINES que dan los síntomas de urticaria, anafilaxia, rinorrea, por dos mecanismos. Básicamente por alergia, que son muy pocos los inhibidores de la COX-1 sobre todo, que dan alergia. Ahí tenemos al diclofenaco, al ketorolaco, a la aspirina, aunque rarísimo, y muchos libros dicen que no se ha encontrado incluso alergia. Pero el otro mecanismo de la pseudoalergia, ese es el causante de la mayoría de síntomas, de cuadros de reacción
de estos AINES. Ahí tenemos, por ejemplo, el mecanismo de inhibición de la COX-1. Ustedes saben que cuando un paciente se traumatiza, por ejemplo, una articulación, la responsable básicamente de la hinchazón de esa articulación es la COX-1. Pero al inhibirle con los inhibidores de la COX-1, es decir, AINES básicamente de tipo 1, ahí se puede provocar la anafilaxia, se puede hinchar el ojo, se puede producir urticaria. Entonces, un paciente que tiene tanta reacción como ustedes ven, positivo, 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 nos da mucho miedo, dado que tienen grupos químicos más o menos similares, con pequeñas variaciones, pero nos da realmente un poco de miedo decirle, use solo el que está negativo. Nosotros lo que hacemos para mayor seguridad del paciente es probarle con COX-2, que ustedes saben no es un inhibidor selectivo de la COX-1, sino es COX-2 y por lo tanto da menos reacción. Y los resultados, como ustedes ven, es negativo, el siguiente paso es negativo y luego la provocación realmente salió positiva. Sobre todo vean en este caso, en el diclofenaco, el resto de COX-2, digamos el diclofenaco siendo en el estudio, en el prick test negativo, nosotros le hicimos intradermo, no nos salió nada, y luego le hicimos provocación intramuscular, y vean ustedes ahí el edema, angioedema palpebral reactivo a diclofenaco. Por eso confirmamos de que no COX-1 y le probamos con COX-2 y probamos con COX-2, sobre todo para tener una alternativa, por ejemplo, con el Dinastat, que es el Parecoxib. Ahí nos salió PRIC negativo, intradermo negativo y provocación oral con Parecoxib negativo. Provocación, no es aquí provocación oral porque no hay presentación oral de sino provocación parenteral, ¿no? Usamos asimismo 0,2 centímetros y no nos dio ningún problema. Se puede usar más, pero no nos dio ningún problema. Aquí tenemos la foto de una técnica de intradermo reacción. El test de provocación con Parecoxib nos salió negativo, por lo que a esta paciente le sugerimos que en cuanto se refiere a AINES intravenosos utilice solo el Parecoxib y ningún COX-1. Los COX-2 son bastante seguros, pero ustedes vieron que los angioedemas, muchos de ellos son provocados sobre todo COX-2, el etericoxib, por ejemplo, ¿no? Que siento bien seguro puede provocar eso. En las manchas fijas medicamentosas, las manchas fijas medicamentosas, ahí vimos algunos casos de Parecoxib, ¿no? de Celecoxib, como mancha fija, ¿no? Ok, la arcoxia utilizamos para una prueba de desafío por vía oral para que el paciente alérgico a los AINES tenga dos alternativas: el dolor leve a moderado por vía oral y el Parecoxib para vía intravenosa. Con esto pues quiero agradecerles. Tenemos aquí otras pruebas que le hicimos a la paciente, la ciprofloxacina. Vean ustedes que resultó negativa. Otro paciente, otra foto. La claritromicina sí nos resultó muy positiva. Vean ustedes aquí en la intradérmica a una concentración de 1/100 se hizo un abón enorme, un eritema
eh, alrededor, como se ve también en esta diapositiva. Entonces, hubo alergia a la claritromicina y por lo tanto se puede usar en los alérgicos acitromicina con cuidado, previa provocación oral. Siguiente. Creo que con esto, los beta-lactámicos, perdón, nos queda solo estos. La ceftriaxona la estudiamos y provocó intramuscular en la provocación. Vean ustedes el edema angioneurótico, el edema ocular de la paciente y también tuvo urticaria en el otro brazo. La ampicilina también provocó edema del párpado superior y después de la intradermorreacción se decide detener allí la prueba de alergia a la ampicilina y se considera positiva. El meropenem nos resultó negativo, es que es una buena alternativa para utilizarlo. El test de parche, porque queríamos saber algunos excipientes, si era alérgica a algún excipiente, pero resultó negativa. Y este es el informe de la conducta de recomendaciones a la paciente. Así trabajamos en Alergo Valles y estoy a la orden. Gracias por la atención y estoy a la orden cualquier pregunta. Parecido a lo que hicimos cuando obtenemos el marcador de internet. ¿Ven? Tenemos la imagen y aquí obtenemos la data, tu by data, y tenemos que usar el formato. Gracias, Pablo. Excelente charla. ¿Alguna pregunta? Match format va a ser un PNG. Ok, ya tengo la información en bytes, entonces ya puede ser un return de un bitmap descriptor punto from bytes. Paul, data sería este. Pero me dice que un tipo by data no puede ser asignado sí. uno de tipo. Buenas noches. Yo quería consultar, en el caso del eritema medicamentoso fijo único, el que siempre es en el mismo sitio, siempre después de la toma de un fármaco, cuando nosotros establecemos ese diagnóstico, ¿eso nos justifica evitar ese fármaco y tener que darle al paciente otro grupo de medicamentos? ¿O es una reacción que, digamos, podría ser tolerable considerando que siempre está limitada a un sitio y podríamos ir usando ese fármaco de igual manera? Siempre que es positiva un eritema fijo medicamentoso, tenemos la obligación de suspender. Si es que hubo una vez, va a haber otra vez. Pero es doloroso, es incapacitante, sobre todo si produce en pie, se produce también en los labios, se produce en la cara, en los párpados. Es característico también en el dorso de las manos, es muy doloroso, de tal manera que hay que buscar otra alternativa. Los medicamentos más frecuentemente relacionados con mancha fija medicamentosa son varios. El celecoxib, yo tenemos algunas fotos de celecoxib como causa de mancha única, pero también tenemos el halopurinol, tenemos la carbamazepina, tenemos otros antiepilépticos, las sulfas también son probablemente las más frecuentes causas de eritema fijo medicamentoso. Y finalmente hacemos un bitmap descriptor junto from bytes y le pasamos la información en byte que obtuvimos. Muy bien. Entonces, ¿Alguna otra vamos pregunta? a utilizar este get star uber marker. Bueno, agradeciéndote, Pablo, por esta excelente charla. ¿Tenemos preguntas, Michelle? El marcador de Zoom. Sí, doctor. Ahora comparto la pantalla. Otro. Ok. Final. Próximo sábado, próximo martes, tenemos el gran round.